Buenos días, hermanos. Buenos Bendiciones. días, Bendiciones. Hoy es el tercer capítulo ya de cómo el amor de Cristo puede cambiar nuestras vidas. Amén. Bueno, yo estaba meditando en la palabra y caí en la historia de Pedro. Que Pedro dice que era una persona muy explotada, muy lanzada, pues. Y también puedo ver de que él era así también por sus miedos. Porque una persona que sea así, con ese carácter tan fuera de lo común, explosivo, fuerte, está reflejando como sus miedos. Entonces dice la palabra que Jesús los encontró pescando y dijo, ¿quién quiere venir? Sígueme y te haré pescadores de hombres. Amén. Ya no serás pescador de peces, sino de hombres. Con eso ya me imagino que a Pedro lo atrapó en el momento. Ya Pedro empezó a ver el amor de Cristo que refleja en el tema de hoy, el amor de Cristo hacia nosotros. Y Pedro empezó a seguirlo. Pedro dejó su malla y empezó a seguir a Jesús porque sabía el Padre que tenía un propósito con él. Amén. Ya el Padre ya venía con eso y Pedro obedeció, Pedro lo siguió. Y a pesar de su carácter tan impetuoso y tan fuera de lo normal, de lo común, él siguió a Jesús y de ser un siervo se convirtió en un seguidor de Cristo, nada más y nada menos. Entonces, qué honor para Pedro seguir a Cristo y también en el transcurso de ese seguimiento cambiar esa manera de ser tan explosiva. Sí. El Padre también nos habla en este tema de lo que es el amor ágape. El amor ágape es un amor incondicional, un amor sacrificado, un amor voluntario, que no se basa en el merecimiento del otro, sino en la naturaleza de quien ama. Amén. Entonces, la historia del apóstol Pedro, él era un pescador, sino el amor de Cristo transforma la identidad también. Ya no dejamos de ser nosotros mismos, sino que ya Dios va transformando nuestra vida. Ya Dios empieza ya a transformar esa parte de nosotros que no debemos ser, sino que empezamos ya a cambiar, ya empezamos ya a transformar esas partes que están mal en nuestras vidas. Un proceso que nos lleva a la transformación. Y es como el oro que lleva un proceso para poder ser una joya. Bueno, Pedro pasó por ese proceso y a pesar de sus dificultades y sus caídas, que su carácter lo llevó a hacer, porque de paso que agarró y cuando fueron a apresar a Jesús, él le quitó la oreja a un soldado. O sea, imagínense ya en la dimensión de su actitud, de su comportamiento. Ya era un comportamiento ya que era hasta despiadado, o sea, sin control, no pensaba. Entonces eso también nos lleva a reflexionar de que antes de hacer las cosas debemos pensar. Amén. No podemos tener un carácter así a lo ligero, como que si no va a haber consecuencias. Antes de hacer las cosas debemos pensarlas para no llegar a eso. Al momento de Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso está en Mateo 14:31. Es cuando él estaba en el mar y él ve a Jesús caminando sobre las aguas. Y él le dice, Jesús, yo quiero también hacer lo que estás haciendo, quiero caminar sobre las aguas. Entonces esto nos refleja también de que nosotros debemos confiar plenamente en Jesús. Debemos confiar en su palabra, debemos confiar en su amor. De que cuando Él nos diga, avanza, no te quedes allí, nosotros podamos avanzar sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de miedo, porque Jesús está allí
con nosotros con amor para guiarnos. ¿Qué hizo Pedro? Él dudó. Él dudó y se empezó a hundir. Pero Jesús, en su grande amor, le extendió la mano y le dijo, ven, Pedro. Así fue. Así estamos muchas veces en problemas, en dificultades y dudamos de la grandeza del Padre y cometemos el error de dudar y nos empezamos a hundir en ese problema. Pero Jesús está allí para ayudarnos, para abogar por nosotros ante el Padre. Entonces, hermano, yo te invito a eso, a que confíes en la voluntad del Padre, de que las cosas estén mal, de que las cosas tengas mucho problema. Confía en el Padre para no hundirte en ese mar que vendría siendo ya las cosas del mundo, las cosas pecaminosas del mundo. Y también en la parte donde Jesús sabía que Él lo negaría. Jesús ya sabía. Ahora le pregunto a ustedes, hermanos, y a ustedes, ¿Pedro amaba al Señor realmente? Cuando Él le preguntó, Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces. ¿Lo amaba de verdad? Sí, lo amaba. Pero ¿qué pasó con Pedro? Él no oró. Él no cuidó esa fe. Él no cuidó eso. Porque Jesús le dice, Pedro, Pedro, el diablo te está buscando para zarandearte. Voy a orar por ti para que tu fe no se quiebre, no mengue. O sea, el Padre todavía con su amor, el Padre aboga por nosotros ante el Padre para que tenga misericordia de nosotros. Entonces, el Padre, Jesús aboga por nosotros ante el Padre. El Jesús nos ama y es un amor ágape, un amor incondicional. Entonces eso era lo que quería compartir con ustedes. Amén. Esto nos lleva a la reflexión. El hermanito Pedro, cortador de orejas. Dios sí, amado, Dios nos habla. Y Dios dice, a espada no es el evangelio. El evangelio es con amor y es con oración. Amén. Amén. Y eso no solamente se aplica a aquellos tiempos, sino ahora. ¿Cuántos los cristianos no se burlan las personas? ¿Cuántos no sufren? Y Dios te dice, no es a espada, por ahí no es. Así que no, Pedro. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Amén. Amén. Y él entendió, y Pedro entendió en ese momento que el amor de Jesucristo es grande y que por ellos también, por ellos también Él murió, por lo que les hacen daño, por los que nos persiguen, por ellos también es el amor de Dios para nuestras vidas. Y Dios es tan bueno que la palabra nos dice que somos más que vencedores. Amén. Contra todas las cosas. Por eso dice cómo el amor de Dios cambia nuestras vidas. Amado, Dios nos da la victoria. Amén. Amén. Dios nos da la victoria. Dice, primeramente porque Él lo obtuvo en la cruz. Él primero, Él murió y resucitó al tercer día. Él obtuvo la victoria y nos la dio. Dice la palabra en Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ya somos vencedores, incluso antes de que la batalla se levante, ya tú eres vencedor. El Señor ya te dijo, ya yo te di la victoria. Y dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, ni lo que está pasando, ni lo que va a pasar en un futuro. Nada de eso, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, Amén, que es en Cristo Jesús. Amén. O sea, que ya la victoria la tenemos. Que esa es otra herramienta que Dios puso en nuestra mano. Porque, la batalla se levanta y es difícil, pero Dios te dice, ya, amado, no te preocupes, deja las cosas en mis manos porque ya tú eres vencedor ya. Y Dios es tan bueno que lo fácil lo puso en nuestras manos. Incluso nosotros tenemos que poner la fe y Él es el que obra el milagro. Él es el que mueve la montaña. Amén. Él es el que hace el trabajo difícil. Él fue el que se entregó. Ya Él nos dio, Él te dice, ya yo te di la victoria, avanza. Amén. Avanza sobre el agua, Pedro. No mires ni a un lado ni al otro, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Amén. Para que no te hundas, porque ya yo te di la victoria. O sea, Él te dijo, Pedro, ven por encima del agua que tú puedes. Y él empezó a caminar, lo único que apartó su mirada y se hundió.
pero Él te dijo ven, o sea que tú sí puedes caminar por encima del agua. Aleluya. Gracias, Señor. Siguiendo en este tema sobre Pedro, cortado de oreja. Pero el pescador de hombres, un hombre conforme el corazón de Dios, que obedeció a Dios cuando Jesús le llama, ¿no? Y él es transformado, ¿no? Creo que su vida fue transformada, ¿no? Sí, Creo que amén. su carácter fue cambiado a la imagen de Cristo. Amén, mis hermanos. Y quiero seguir hablando sobre Pedro, ¿no? Porque estaba hablando la hermana que cuando Jesús llamó a Pedro, le ha dicho para ser pescadores de hombres. Y creo que lo que marca la vida de una persona es el principio, cuando la conoce, y el final. Entonces, dos episodios marcaron a Pedro. El principio, cuando Jesús le llamó, y al final, cuando vio a Jesús ahí siendo arrestado, y él negó a Jesús. La hermana también comentó sobre ese tema de negar a Jesús. Entonces, Jesús tenía que restaurar a Pedro. Tenía que restaurar estos dos episodios que había pasado en la vida de Pedro. Entonces aquí en Juan capítulo 21, quiero dejar aquí para los hermanos. Juan capítulo 21, en el versículo 9, la Biblia dice, al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. El primer episodio fue cuando que había dicho que Jesús le llamó. Y después que Jesús resucitó, Pedro estaba pescando. El primer episodio, Pedro estaba pescando. Entonces, en este momento también, después de la resurrección de Jesús, Pedro estaba pescando. Y cuando Pedro niega a Jesús, había una fogata, había fuego. Entonces, eso marcó la vida de Pedro. Entonces, eso tenía que ser restaurado. Y cuando Jesús, aquí donde hemos leído, que vieron que cuando al desembarcar vieron unas brasas con pescado encima y un pan. Entonces Pedro niega a Jesús con una fogata, pero Jesús le restaura con las brasas. Entonces fueron dos episodios que Jesús marcó la historia de Pedro otra vez. Ahora Jesús aquí, como estaba diciendo la hermana, le pregunta, ¿tú me amas, Pedro? Después que había restaurado este corazón de él, estos dos episodios que realmente marcaron la vida de Pedro, ¿no? Y veo que es muy bonito cuando Jesús nos marca. Veo que es muy bonito cuando Jesús restaura nuestra historia. Rescata lo que se fue perdido, porque Pedro podría haber pensado muchas cosas. Podría estar ahí hundido, porque dice que él lloró amargamente, profundamente. Él estaba llorando cuando negó a Jesús. Pero Jesús restaura esto. Y quizás tú que me estás escuchando, quizás tú viste este encuentro con Jesús, una persona te llamó para venir a la iglesia a conocer a Jesús y tú sentiste este amor y por un momento dejaste a Jesús. Pero Jesús muchas veces quiere restaurar esto y crea el mismo episodio para ti. Y una persona te llama otra vez, vamos a la iglesia. Entonces creo que Jesús, él crea este episodio para nosotros realmente para restaurar lo que se fue perdido. Amén, hermanos, porque Él quiere que nosotros no nos quedamos atrapados al pecado, sino que Él quiere que estemos llenos, ¿no? Llenos a esta nueva vida que Él nos da. Amén, mis hermanos, eso es lo que quería compartir. Amén, mis hermanos. Amén, familia, bendiciones. ¿Qué tal? En estos días está siendo muy poderoso, que no sé si se han dado cuenta. Ha llegado bendición aquí. Y eso, ¿no? Bueno, yo quería compartir, un versículo aquí que está en Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Wow, yo cuando estaba ayer meditando mucho en esta palabra, me venía a mí, no dentro de mi corazón, cómo el amor de Cristo se puede manifestar en uno, en haciendo lo que yo no quiero, pero lo hago por el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros somos expertos en hacer solo lo que queremos. No vemos al hermano que está necesitando una ayuda. No vemos tal vez que un hermano está pidiendo socorro, está muchas de las veces pasando dificultades. ¿Y nosotros qué hacemos? Obviamos, no damos esa atención. ¿Y cómo podemos manifestar ese amor?
Eso es lo que realmente, cuando vivimos en obediencia a Dios, decidimos ya dejarlo el pasado, porque el pasado muchas de las veces nos ata, nos mantiene encerrados en una cárcel y no nos hace vivir nuestra verdadera esencia, verdaderamente quién somos. Pero cuando verdaderamente dejamos que ese amor entre en nuestras vidas, es cuando cosas que teníamos dentro salen a la luz, tan bonitas. No sé, ustedes han visto que a veces yo soy un poco tal, un poco feliz, un poco alegre, con risas, tal. Es que ustedes no me conocieron cuando yo llegué. Cuando yo llegué, yo era todo lo contrario. Era tímido, tenía miedos, tenía ataduras, tenía cosas que me mantenían oprimido. Y no salía lo que realmente debía salir, que era ¿qué? La alegría, la felicidad. Amén. Y yo me quedaba meditando y wow, Dios, es verdad. Ahora soy el que se ríe, busca estar pasando un buen momento. Cristo te transformó. Me transformó, pero ahí vendrá el enemigo a poner cosas contrarias en tu mente. ¿Por qué? Yo voy a contar un testimonio. Cada vez que yo me acuerdo de este testimonio, ya me empiezo a reír. Por lo general, yo juego al fútbol, entonces mi posición es la defensa. Entonces, yo me acuerdo una vez que un entrenador me dijo algo que ya, de aquí ya empezó fatal. ¿Por qué? Porque él me dijo, no, Diego, es que un defensa tiene que ser feo, tiene que vestirse mal, tiene que oler mal, tiene que tener el cabello rapado. Y yo ya me quedaba, ¿qué me dice este hombre? ¿Qué me dice a mí? Yo ni soy ni feo, ni huelo mal. Yo decía, no, pero si yo soy guapo, huelo bien, me arreglo bien, me trato de arreglar bien, es porque yo no voy voy a perder mi esencia por lo que me dicen los demás, sino yo Quería voy a... cambiar tu identidad. Claro. Eso, entonces, cuando yo decidí, no, yo voy a ser quien realmente quiere que Dios sea. Y yo le dije, no, pues, yo voy a ser el primer defensa guapo. El primer defensa. Oh, no. El cámara debe saber ahí, la producción. Bueno. Y eso, que me quedaba mucho cuando meditaba aquí, porque la hermana cuando estaba compartiendo, dijo que Dios nos hace como vivir nuestra verdadera esencia, quien realmente somos. Entonces, muchas de las veces me pasaba a mí que yo quería ser alguien que realmente no era. ¿Y qué hacía eso en mí? No fluía las cosas. Quería, no, pero ese habla de esa manera. Y si yo trato de ser así, y yo lo hacía y se notaba forzado. Te limitaba. Claro. Cristo te devolvió esa identidad. Y ahora es como que yo estoy tratando de forjar lo que Cristo puso en mí, con ese amor de Él que en algún momento me recibió. Y wow, y meditaba mucho en lo que estaba en verdaderamente vivir nuestra esencia, realmente en lo que Dios puso en nosotros. Y también como que me vino un versículo que está en Mateo 22:32, que dice que es amar al prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? El amor de Cristo que Él ha puesto en mí no solo es para mí. Amén. Yo no me lo puedo quedar para mí. ¿Por qué? Sería egoísta. Como lo dije, a veces somos expertos en hacer lo que nosotros queremos, pero a veces Dios nos pone una persona, alguien que está necesitando esa ayuda, y ahora nosotros nos está poniendo esa prueba. No, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Realmente qué vas a hacer? Y a veces una cosa que a mí me costó mucho, batallé mucho, era como el perdón y el amar. ¿Por qué? El pasado, por lo general, yo era muy rencoroso. Pasaba algo, el hermano me hacía algo, ya me quedaba en la mente. Días, no, se lo voy a devolver. Y no me quedaba tranquilo hasta que llegaba la oportunidad de hacer eso. ¿Pero qué? El rencor me hacía daño. Llevaba muchos años cargando eso. Y cuando verdaderamente decidí, no, voy a amar a mi prójimo. No, y dice la palabra, no se pondrá el sol sobre nuestro enojo, así que hermano. Y eso, que verdaderamente cuando decidí, no, yo voy a amar a mi hermano, yo voy a amarlo como si fuera que yo me estuviera amando a mí mismo, voy a dar lo mejor de él es como si fuera para mí. Y es eso, ¿no? Que bueno, que estaba meditando mucho en este día y amén. Amén. Eso, como dice la palabra, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, es mostrar el carácter del Padre en nuestra vida y el amor está en eso. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, los vamos a dejar con esta clave. El amor de Cristo no siempre evita la prueba, pero nos sostiene dentro de ella. Amén. Y recuerden que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los escogidos. Que el Padre los continúe bendiciendo.
Amén. Suscríbase en el canal, deja el like, comenten. Si hay alguna pregunta, compartan con vuestros amigos. Gracias, producción. Bendiciones, mis hermanas. Bendiciones.